Estas son las últimas noticias del Ecuador y el mundo. Daniel Salcedo compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y dejó entredicho varios temas de los cuales ya había hablado, sobre que había dado dineros para partidos políticos como la Revolución Ciudadana a través de Javier Jordán. Habló de su cercanía con el señor Aquiles Álvarez y también tocó el tema de cómo se pactó la muerte de Fernando Villavicencio. Esos son algunos de los temas que se trataron en la comparecencia de Daniel Salcedo a la Comisión de Fiscalización. Así es, según lo que se dice, Daniel Salcedo habló y además sobre quien pesan una docena de sentencias por casos de corrupción. Acudió este pasado 17 de julio a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La comparecencia fue solicitada por su abogado patrocinador Renato Montero Bravo. Ambos acuden en el marco de un proceso de fiscalización sobre posibles redes delictivas enquistadas en el sistema de la salud pública. Daniel Salcedo señaló que Ronnie Aliaga, ex legislador de la Asamblea y prófugo de la justicia, le garantizaba a Javier Jordán, uno de los procesados por el caso Metástasis, que estaba protegido, que no se preocupara y que eso se ha cumplido incluso ahora porque Jordán sigue siendo intocable. Salcedo también contó que la clave para ganar los contratos eran las unidades de los hospitales. Es ahí donde conozco a un amigo, Roberto Bunces, que me dice que tiene algunas cosas especiales que podemos manejar. Me llevó a una oficina en Ceibos y ahí conocí a Aquiles Álvarez. En esa época no era alcalde de Guayaquil. Me dijo, él trabaja conmigo en Casa Bunces, agregó en su relato Daniel Salcedo en la Comisión de Fiscalización. Pero además también trató el tema de la muerte de Fernando Villavicencio. Cuando muere Fernando es porque efectivamente él empezó a darles duro a todo ese equipo, entre los que estaban Jordán, Ronnie Aliaga, Machú, expresó Daniel Salcedo al referirse al asesinato del candidato presidencial en 2023. Como Fernando Villavicencio les estaba dando duro, lo mejor era silenciarlo, lo que intentan hacer conmigo. Pero más allá de todas las declaraciones de Salcedo sobre el crimen de Fernando Villavicencio, según las autoridades esto podría afectar el curso de la indagación previa según abogados. Las declaraciones que dio Daniel Salcedo, sentenciado en varios casos de corrupción en la Comisión de Fiscalización, entre ellos el tema de la muerte de Fernando Villavicencio, que además, según abogados, pone en riesgo la investigación, porque pone en preaviso a varias personas que están implicadas. Salcedo es cooperador eficaz de la Fiscalía. En dicha investigación, hace pocas semanas incluso, rindió su testimonio anticipado en la llamada Cámara de Gesell, habitación con dos ambientes separados por un vidrio en el que el testigo puede ser visto por otras personas. Lo que dijo tiene el carácter reservado y se conocerá cuando se desarrollen las audiencias procesales. Además, Daniel Salcedo dijo que el asesinato de Fernando Villavicencio se dio porque empezó a investigar a Naim Machú, a Javier Jordán y a Ronnie Aliaga, entre ellos Pablo Mendoza y Leonardo Cortázar, todos procesados en diferentes casos de corrupción y que por eso mejor era silenciarlo. Incluso habló de que Fernando había en algún momento denunciado que tenía pruebas que los involucraba en casos de corrupción en el Ecuador. Él estaba dando con respecto a ese tema del bolsillo y por eso es que también, dice Daniel Salcedo, intentan silenciarme. Según Salcedo, de los operadores de Javier Jordán, Juan Carlos Gómez, que ya falleció, colombiano, Juan Pablo Jaramillo habría salido el financiamiento para ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio. Todo nace del dinero, agregó. Sostuvo que además teme por su vida, por la de su familia y la de su abogado, ya que no se siente seguro en su celda en la cárcel número 4 en Quito. Hay mucho dinero por mi cabeza, aseguró el procesado, quien pidió ser recibido en el legislativo para contar su versión respecto de cómo se manejaron los contratos de insumos de salud y reparto de hospitales en la época de la pandemia. Aunque su versión fue tan solo 18 minutos, fue relativamente corto lo que habló. Dejó entredicho que hay un cerebro detrás de todo esto y es Javier Jordán. Dice además
el señor Daniel Salcedo. A su juicio, fue una irresponsabilidad llevar el tema al campo político. Estas situaciones deben ser ventiladas internamente por la Fiscalía, quien inclusive debe corroborar lo que dice el cooperador o el que da testimonio, porque en muchas ocasiones hay personas que por obtener beneficios penitenciarios o canonjías son capaces de decir cualquier cosa, mentir, causar conmoción. En todo proceso, lo que se debe buscar es la verdad y dar con los responsables, acotó Daniel Salcedo, quien además también habló de haber entregado dineros a Jordán para financiar campañas de la Revolución Ciudadana, pero que lamentablemente no tiene cómo probarlo. Daniel Salcedo dijo además que había conocido también a Aquiles Álvarez cuando por allá el tema con los contratos hospitalarios y todo eso. Pero escuchemos de boca del mismo Daniel Salcedo cuáles fueron los testimonios que él, los temas que él tocó, quiénes eran sus aliados, quiénes fueron las personas que estaban involucradas en todo esto. Escuchemos. Pablo Mendoza. Éramos un solo equipo, Naín Mazú, éramos un solo equipo, Javier Jordán, éramos un solo equipo, Ronnie Aliaga, éramos un solo equipo, a Pablo Mendoza, éramos un solo equipo, Leonardo Cortázar, pero en el momento de que yo empecé a ver ya ciertas cosas que no me parecían en el tema de la contratación pública, decidí abrirme. Pero también tocó otros temas. Dinero a Javier Jordán. Yo entregaba el dinero y sabía, y no tengo cómo comprobarlo lamentablemente, pero por boca de él, que eso era para financiar campañas políticas de ciertos partidos. Partido de Revolución Ciudadana, donde él me mencionaba que efectivamente iba a dar carros, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Y porque éramos amigos lo conversábamos y lo hablaba abiertamente. También habló de cómo se pactó la muerte de Fernando Como Villavicencio. Fernando Villavicencio les estaba dando duro a ellos, les estaba tocando el bolsillo, lo mejor era silenciarlo. Y es lo mismo que está pasando conmigo. Porque Javier Jordán tenía dos operadores. El uno que se llamaba Juan Carlos Gómez, un colombiano, pero Juan Carlos Gómez está muerto. Y el otro que se llama Juan Pablo Jaramillo. Son los dos operadores de Javier Jordán. Y ahí es donde entra el tema del financiamiento para la muerte de Fernando Villavicencio. También habló de cómo conoció a Aquiles Álvarez. Eran las que generaban ese tipo de cosas y ahí es donde yo conozco a un amigo, Roberto Bunces. Y bueno, me dijo, acompáñame a una oficina y me llevó a una oficina en Ceibos y ahí conocí a Aquiles Álvarez. Ahí me lo presentó, me dijo, mira, él es Aquiles, en esa época no era alcalde de Guayaquil. Y me dijo, mira, él trabaja conmigo en el tema de Casa Bunces, que es como se llama la empresa de él. Tras las declaraciones de Daniel Salcedo, se han generado todo tipo de reacciones. Entre ellas, Javier Jordán se reportó y pidió también ser recibido en la Asamblea Nacional. Javier Jordán pidió también ser recibido en la Asamblea Nacional, así como recibieron a Daniel Salcedo. Fue mencionado por Daniel Salcedo Bonilla durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, este pasado jueves 17. Solicitó formalmente que se le conceda la oportunidad de ser recibido por ese mismo organismo legislativo. A través de una carta dirigida al presidente de la Asamblea, el señor Javier Jordán pidió también ser recibido a la Asamblea. Al presidente de la Comisión, el asambleísta Ferdinand Álvarez Jordán, pidió comparecer de forma telemática para presentar lo que calificó como una información documentada, veraz y verificable sobre corrupción hospitalaria y presunto financiamiento de campañas electorales, incluso del mismo Ferdinand Álvarez. Jordán también expresó, cuando Ferdinand Álvarez hacía parte de la Revolución Ciudadana. Jordán también expresó su asombro por la participación de Daniel Salcedo en lo que él llamó la comisión, debido a que este último cuenta con una sentencia ejecutoriada que lo inhabilitaba de ejercer derechos civiles y políticos. Además, cuestionó que Salcedo haya formulado acusaciones que no puede probar. Solicito, quiero y exijo que se me conceda la misma oportunidad de comparecer, otorgada la misma oportunidad otorgada al señor Daniel Salcedo Bonilla. Pero ante esto, ya la Asamblea, la Comisión de Fiscalización se pronunció y aceptó la comparecencia de Javier Jordán, pero bajo la condición
que debe acudir presencialmente, no de manera telemática.